que los de ahora. Sí, no, porque era un En ese médico, sentido. en ese sentido, sí, porque era un médico también que estaba enfocado en la parte espiritual. Wow. No era un médico que nada más estaba enfocado en la parte física, sino eran médicos que estaban enfocados en la parte espiritual. Por eso que tú ves aquí, Miguel, para seguir con el tema, en Lucas 18 hay algo interesante. Yo creo que los que están mirando, busquen Lucas 18. Miren, en Lucas, capítulo 18. No, Lucas capítulo, no, Lucas 4:18, perdón. Lucas 4:18. Hay algo interesante aquí. Y miren qué dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa palabra sanar, Miguel, cuando nosotros buscamos en el griego esa palabra sanar, que está hablando en Lucas 4:18, sanar ahí no implica nada más, Miguel, la sanidad que tiene que ver físicamente, sino también implica de una sanidad espiritual. Wow. Es decir, aquí a Jesús en Lucas 4:18 se está presentando como un médico del alma. Wow. Fuerte esto, tan profundo. Claro, es decir, Jesús simplemente, Lucas no lo está presentando como alguien que puede hacer una sanidad física, sino lo está presentando de alguien que hace sanidades del alma. Que hace sanidades espirituales, las cuales son enfermedades que se presentan también en el cuerpo, porque la enfermedad espiritual se empieza a reflejar en el cuerpo. Todo lo que sea provocado por los demonios se empieza a reflejar en tu cuerpo. ¿Qué es lo que le pasó a esta mujer encorvada? Que se le reflejó en su cuerpo, que por eso él decía que era un espíritu de enfermedad. Exactamente, pero la mujer, el problema de la mujer era espiritual, pero se veía la enfermedad en lo físico. Ahora bien, Miguel, nuevamente nos vamos a los sumerios. Los sumerios tenían varios tipos de médicos. Miguel, habían varios tipos de médicos. Había un médico que le llamaban el Gayú, había un médico que le llamaban el Barú, había un médico que le llamaban el Azú y estaba el Achipú. Ahora bien, de todos estos médicos, sin dar mucho detalle, porque el médico que más me interesa es el médico Achipú, que es el médico exorcista. Wow. Es el médico que se enfocaba también en las partes espirituales. Los demás médicos, ellos también se enfocaban de ver si tu enfermedad podía venir provocada por los dioses. Wow. Es decir, ministro, que por eso vemos en los hospitales que cuando los médicos dicen no encuentran nada, pero ven la persona como con un efecto en el mundo físico que se ve enfermo, pero no le encuentran nada. Por eso vemos que hay muchos médicos de eso que le dicen a personas que socorra lugares de ocultismo, de vete a chequear un lugar, a ver qué es lo que pasa, porque no te encontramos nada. Exacto, eso sí, eso pasa también. Hay médicos que han hecho eso. Miren, hay algo importante aquí. Entonces, el médico Achipú, Miguel, que es el médico exorcista, al igual que los demás médicos, Miguel, ellos buscaban a ver cuando alguien estaba enfermo, a ver si tú le habías fallado a los dioses. Por eso que vemos en el Antiguo Testamento cuando Job estaba enfermo, que sus amigos pensaban que era que Job había cometido algún pecado. Porque desde la antigüedad, desde los sumerios, se tenía la concesión y la idea que cuando tú le fallabas a los dioses, eso podía traerte y acarrearte enfermedades. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se pensaba que cuando Job estaba en ese proceso, pensaban que era un problema que Job había tenido con Dios. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay un punto importante.
Hay enfermedades que son provocadas por pecados que tú cometes, de los cuales tú nunca te has arrepentido, y eso le da entrada a demonios a que te enfermen. Wow, Es un punto, es un punto. Ministro, ay, Sí, es un punto, Miguel. wow. Es un punto. Y antes de yo seguir con los médicos, sacerdotes de aquella época, Miguel, yo quiero que tú entres a esa parte de ese testimonio tuyo, de algo que tú viviste, porque estamos hablando que cuando cometemos un pecado, exactamente, y nos hacemos residentes a ese pecado, ¿qué puede provocar esto? A un punto fuerte, ministro. Yo me acuerdo, usted se acuerda en una ocasión sucedió que yo estaba caminando de la manera incorrecta delante de Dios, caminando y practicando un pecado. Y en una ocasión me acuerdo que mi pastora, la esposa acá del ministro, me dijo: Miguel, tú vas a tener un encuentro con Dios. Dios te va a enseñar de qué le dio. Y yo caminando y no escuché, seguí caminando y seguí siendo residente en el pecado. Y recuerdo que en una ocasión caí en la cocina del apóstol, como si mi cabeza quisiera reventar, como si quisiera enloquecer, y mi corazón como si quisiera reventar. Y de repente empecé a sentir ese escalofrío, y de repente me agarró como algo, como si me fuera a dar un infarto. Y de repente la pastora, me recuerdo que empezó a ministrarme liberación y empezar a soltarme ciertos espíritus. Y pasé la noche entera siendo atormentado, voceando, siendo atormentado. Y eso me oprimía. Y en el transcurso del tiempo empecé a enflaquecer. Te pusiste feo. Me puse de una manera que las personas decían: wow, ¿será que tiene el VIH? ¿Será? Y muchas personas se le acercaban al apóstol: se le va a morir, Miguel, se va a morir. Y yo me veía en un estado verdaderamente, hermano, que era de muerte, y todo consecuencia del pecado. Es decir, que me agarró un espíritu que me provocaba una enfermedad, que era lo que me causaba el colesterol. El colesterol. Pero ¿qué colesterol pone una persona tan malo como me ponía a mí, apóstol? Si me estaba flaco, porque el colesterol no pone a la gente flaco, el colesterol te da un mareo, pero ponerte flaco, estaba flaco, por más que tú comías, estaba flaco. Flaco. Pero era producto de lo que él había cometido. Yo un día le dije: Miguel, dime la verdad, es que ahí hay algo que tú hiciste, hay algo que tú hiciste, de lo cual tú estabas residente, que tú no quieres decirme a mí. Y eso es lo que te tiene a ti así. Hasta que él me dijo la verdad. Y cuando me dijo la verdad, entonces él se arrepintió de corazón de eso y empezamos el proceso de liberación. Pero aquí va el asunto. Ya los demonios ya habían provocado en él ciertas secuelas. Y esas secuelas que los demonios habían provocado en él, ya ahora yo oré por él, saqué el demonio que lo tenía enfermo, pero no quedó la sanidad corporal, que algo que por eso hice este video, porque a veces la gente está enfermo por un demonio, el demonio lo sacamos, pero sigue la enfermedad física. Ahora bien, porque eso fue lo que dejó el demonio. Pero ¿qué sucede? Que antes, cuando tú tenías el demonio, los medicamentos no te funcionaban, como le pasaba a Miguel. A Miguel los medicamentos no le funcionaban, pero inmediatamente se sacó el demonio, los medicamentos empezaron a funcionar. Y eso mismo le pasa a mucha gente que están mirando este video, que se toman los medicamentos y no le funcionan. Van donde el doctor y dice: el doctor, pero yo te di el
el medicamento más fuerte que hay y no le está funcionando. y que no te funcione Y ese se acuerda medicamento. que me dio un medicamento tan fuerte que me ponía hasta dormir, que me ponía tranquilo y no hacía nada. Y, no hacía nada. Y así mismo se han acercado a él. Pero es que a mí me dio un medicamento que es más fuerte y como quiera, ese medicamento, yo no duermo. Que hay gente que han venido a mí con problemas de insomnio. Yo no duermo y me dieron el medicamento más fuerte para dormir y no duermo. Entonces, cuando se le ora y se saca ese espíritu, muchas veces el demonio sale y se va la enfermedad también, pero otras veces el demonio sale, pero queda la secuela de la enfermedad. A esta mujer que Jesús le oró, inmediatamente saca el demonio, ella se endereza. Pero hay en ocasiones que tú puedes orar por una enfermedad, salga el demonio de la enfermedad, pero la enfermedad está ahí todavía en su cuerpo. Es decir, el primer punto que estamos hablando ahora es de que en el caso de Miguel y de mucha gente hay enfermedades que entran por pecados que nosotros hemos cometido, de los cuales nos hemos hecho residentes, y esos pecados han abierto una puerta y demonios han entrado Y que lo mantienen a varón oculto como yo lo tenía. sí, Tenía el pecado oculto, entonces escuché una voz de Dios en el sufrimiento yo que me decía, tú quieres ser libre, confiesa. Instantáneamente confesé todo mi pecado. Totalmente Dios empezó a trabajar en mi vida, que por eso es que hay muchas personas que al no confesar lo que llevan dentro oculto, por eso los demonios, eso le da una legalidad, una fuerza al que el demonio siga provocando la enfermedad. exactamente. Entonces, pero aquí este es el primer punto, el pecado. Hay enfermedades que fueron provocadas por pecados en los cuales te hiciste residente y demonios entraron por esa puerta y te provocaron una enfermedad. Ese es el primer punto, porque vamos a aclarar bien este asunto, porque mucha gente me escribe y hay que explicarle cuándo un asunto es provocado por los demonios y cuándo no. Wow, Sí, porque por eso este tema. Porque hay gente que me llama, no, que yo tengo tal cosa, que tengo tal cosa. Y digo, no, hermano, pero es que eso no es de demonio. Es verdad. Es que usted está enfermo, ¿eh? Entonces, aquí, este programa hoy es para explicar esa parte, esas interrogantes. Entonces, Miguel, el médico Achipú, al igual que los demás médicos, trataban de buscar a ver si tu enfermedad había sido provocada por los dioses, por algún pecado que tú hayas cometido. Ahora, el médico Achipú era un médico exorcista que, aparte de que podía buscar un origen a tu enfermedad que haya sido provocada por ciertos pecados que tú hayas cometido, él también estaba buscando la manera a ver si tu enfermedad también habían demonios. Wow, pero este era un doctor completo. Un doctor completo. Porque podía navegar en las dos aguas, en los dos planos, en el físico y en el espiritual. Exacto, él navegaba en las dos partes. Entonces él trataba también de buscar si esa enfermedad también podía venir vía demonios. Que por eso vemos, apóstol, que hasta en las películas antiguas, de antigüedad, podemos ver que siempre los doctores en cultura como antigua, como indígena, siempre vemos que los doctores siempre del territorio, del lugar, siempre practican las dos ramas. Están en el ámbito espiritual haciendo ritos y también están haciendo cosas que afecten en el mundo físico. Exactamente, lo que pasa es que en aquella época ellos lo hacían de una manera que ya hoy eso es brujería. Pero
nosotros que estamos en el plano espiritual de la parte de la luz, de la cosa de Dios, nosotros tenemos también que muchas veces preguntar a Dios, a veces, ¿por qué está tal y cual cosa? Porque cuando viene a ver, lo que tú estás viviendo es producto de una guerra espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de médico tenía, Miguel, la capacidad de ellos detectar cuando era un demonio o cuando era una alma errante o a lo que se le llama un cadáver astral. Entonces, ellos tenían esa capacidad. Los que quieren saber más del tema de los cadáveres astrales, busque en mi canal un video que se llama impregnaciones demoníacas. Se llama impregnaciones demoníacas, que ahí hablo bien a profundidad de ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos tenían la capacidad, Miguel, de saber si era un humano desencarnado también, que estaba en el cuerpo de alguien, porque habían personas que se ponían secos, se ponían flacos de la nada, y ellos sabían que esto también lo provocaban las almas errantes cuando se alimentaban de las energías de ese ser humano, de ese cuerpo. Entonces, ahora bien, ellos tenían esa capacidad. Vemos a Jesús en el Nuevo Testamento. Lucas lo presenta como alguien que, a pesar de que puedes liberar las enfermedades físicas, también las espirituales. Es decir, Jesús era un médico del alma también. Era un médico también que podía, de parte de Dios, liberar a gente que estaban enferma. Podía, de parte de Dios, liberar a personas que estaban cautivas por los demonios. Entonces, por eso es que la iglesia hoy necesita el ministerio de liberación, porque el ministerio de liberación se convierte en un ministerio que se enfoca en las partes espirituales. Que por eso, apóstol, por eso vemos que muchas personas que van a iglesias, a lugares o ciertos lugares a que el ministro le oren por sanidad, muchas veces la sanidad no se efectúa porque es un espíritu que está operando ahí de enfermedad. Exactamente, mira, yo viví un caso en Colombia. Hubo una muchacha que a ella le habían echado una maldición. Y la maldición, Miguel, que le echaron a esa muchacha, quedó sin fuerza en la coyuntura de los brazos, de la pierna. La muchacha no podía caminar, no podía agarrar nada, porque no tenía fuerza. Y yo recuerdo que a mí me llamó la tía de esa muchacha por teléfono. Y me dijo, a mí me dieron su número. Y yo tengo una sobrina que está así. Y yo llevé a mi sobrina a la iglesia donde yo me congrego. Me voy a reservar el nombre. Y allí oraron por ella. Pero ella siguió igual. Y yo le dije a ella, lo que pasa es que allí solamente se le ministró sanidad. Pero la sanidad no era meramente física. Es decir, que la enfermedad que tenía la muchacha no era una enfermedad meramente física en el sentido que haya sido provocada por situaciones de la vida, sino que fue una enfermedad que fue provocada por una maldición que a ella le echaron, la cual los demonios se aprovecharon de eso y la enfermaron. Pues cuando le ministran sanidad, la sanidad no se efectúa porque había un demonio que estaba operando. Yo le dije a la tía, lo que pasa es que a ella también que habían que ministrarle liberación, porque usted me está hablando de una maldición. Cuando se le oró, que yo oré por la joven, y reprendimos, el mismo día la muchacha recobró fuerza y se paró de la silla. Hoy en día la muchacha ahí está sana, gracias a Dios. Pero hay otros que hay casos que también usted saque ese demonio que le quitaba la fuerza a esa muchacha y las personas siguen sin fuerza.
Pero los medicamentos que le dan los médicos ahora le empiezan a funcionar y la persona empieza a ir recobrando las fuerzas. ¿Por qué? Porque ya se hizo un daño en lo físico. Y hay veces que usted saca el demonio, pero queda la secuela todavía de la enfermedad y ya eso le toca a los médicos. Que yo le digo eso a ustedes porque he orado por mucha gente, sacamos el demonio de enfermedad, pero ellos siguen enfermos. Pero venga acá, apóstol, pero usted me sacó el demonio. Pero sigo con cosas, continúo igual. Exacto, yo vi y yo grité. Yo no quería gritar y grité. Había una fuerza que estaba en mí, que yo no controlaba esa fuerza. Yo sé que había un demonio en mí. Incluso yo lo escuché. Porque esa persona estaba en una semiposesión. Porque la semiposesión es cuando el demonio te controla los miembros del cuerpo, pero tú tienes conciencia. Lo que me sucedía a mí, apóstol, cuando me dieron los 3 preinfartos, que hasta yo me oriné encima cuando me dio esa opresión. 3 preinfartos me dieron a mí. Que yo estoy vivo por misericordia de Dios y por un propósito. Yo me acuerdo que en esas ocasiones los espíritus salían, pero seguía el problema. Exacto, que es lo que le estoy explicando. Los demonios en él salían, pero él seguía con el problema. Que ahí fue que eso ocurrimos. Bueno, Miguel, ahora vamos a llevar un tratamiento. Exactamente. Para que tu cuerpo ahora se recupere. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces con mucha gente? Que Dios los sana a ellos de algo y ellos siguen con su misma costumbre y su misma cultura de alimentación. Si Dios te sanó, porque te sanó, no abuse. No siga haciendo lo que tú estabas haciendo antes. Cambia. A mí Dios me sanó de la diabetes. Yo peleé con ese espíritu. Dios me sanó. Pero yo no sigo. Me acuerdo, apóstol, de ese proceso. Pero también no, se puso flaquito. Pero yo ya no como antes. Antes yo me comí una olla de comida. Era una loma así de arroz. Una loma de arroz. Ya no es un poquito de arroz, mucha ensalada, un poco de carne. Ese ya yo no como comía. Ni esos jugos. Fruta de azúcar, melado. Que me gustaba mucho la cosa dulce. Ya yo he todo moderado. ¿Por qué? Porque debo cuidarme. Dios me sanó, pero yo debo de cuidarme ahora. ¿Qué sucede? ¿Por qué ustedes creen que Dios ponía alimentos que nosotros, la humanidad, no podíamos comer? Habían alimentos que no podíamos comer, animales que no podíamos comer. Habían animales que no podíamos comer. Y entonces cuando hoy esos animales que la Biblia prohíbe que nosotros no comamos, en el análisis de todo eso son animales que te hacen daño. Y que te alteran todo el sistema inmunológico. Oye, te hacen daño. Te hacen daño. Entonces, ¿por qué Dios hacía eso? De que no coman esos animales. Para cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque hoy en día hay enfermedades que han sido provocadas por nosotros mismos, por la manera en que nosotros nos alimentamos. Pero queremos decir que el diablo... Wow, apóstol, usted entra en un tema fuerte ahora. Ahora que se puso la cosa fuerte. Entonces, usted tiene una mala alimentación, usted no se cuida. Entonces, cuando está enfermo, quiere volver loco a los pastores, a los hombres de Dios, cuando usted realmente no se ha cuidado. Como me pasaba a mí, yo no me cuidaba. Y algo, apóstol, un punto importante, que Dios no entra ahí. ¿Por qué digo que Dios no entra? Porque es algo que depende de ti. Algo que está en el libre albedrío, algo que una decisión que tú tomas de alimentarte mal o alimentarte bien. Y es un campo, una decisión tuya, que Dios no entra ahí. Que nada más cabe tu decisión de cómo tú alimentarte, de cómo tú comer. Entonces, Miguel, al yo no cuidarme bien, Miguel, tuve una guerra espiritual en Colombia con un brujo. Cuando el brujo me tiró, porque a mí Dios me había dicho que no le ore a ese brujo, que él iba a ir a la actividad. Dios me advirtió. Pero ¿qué pasó, Miguel? Que yo, metido en el gozo de la unción, yo oré al brujo, pero el brujo me tiró un dardo que me agarró por una parte débil.
¿Y cuál fue la parte débil mía? Que no me alimentaba bien y me agarró con diabetes. Me envió un espíritu de azúcar alta. Wow. Entonces, cuando yo entro en guerra espiritual y le empiezo a preguntar a Dios, entonces Dios me empieza a decir qué fue lo que pasó. Pero había una puerta en mí abierta. ¿Y cuál era la puerta abierta? La mala alimentación. Cómo yo me alimentaba. Era una cantidad de arroz así. Yo comía desorganizadamente. Es decir, apóstol, que los espíritus agarran tu debilidad. Tu debilidad. Entonces, mucha gente a veces también es la manera en la que ellos se alimentan, que eso provoca enfermedades. Entonces, esas enfermedades que son provocadas fue por ti mismo. Eso no fue ni el diablo ni fue Dios. Fue una enfermedad que vino por tu mala alimentación, porque tú no te cuidabas. A las 10 de la noche comiéndote un plato de espagueti. A las 10 de la noche un plato de espagueti. Dime tú. Apóstol, mira, hay un punto importante que yo quiero que usted le toque aquí a las personas que nos siguen. Y el punto que cómo nos damos cuenta de que cuando el demonio está provocando esa enfermedad, que es referente como, por ejemplo, como me sucedía a mí, que me estaba pasando esto. ¿Se acuerda que yo decía, wow, apóstol, pero mire a fulano de tal, el colesterol le da con mareíto, cosas raras, pero a mí me da como doble, como que era más fuerte la cosa, el asunto? Que eso mismo pasaba conmigo. Eso mismo pasaba conmigo. Que había gente que yo veía, no, que él es diabético, pero yo veía ese diabético Tranquilo, que varón. vivía su vida normal. Y yo estoy con el problema del azúcar alta, estoy ya en una supuesta dieta, estoy tranquilo, pero sigo con el problema. Y era de que malo, así, ¿se acuerda? Pero era algo increíble. Que yo decía, Era algo yo decía, pero que eso no es azúcar. No, era algo increíble. Entonces, iba al hospital, me pullaban y el azúcar salía bien. Pero todo lo que tengo, orinaba y los orines dulces. Y en el hospital, di que bien. Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta, no, esto es espiritual. Y empecé a hacer guerra espiritual y Dios me entregó la victoria. Entonces, cuando las enfermedades son provocadas por demonios, que quizás no es por tu alimentación, aunque en cierto caso afecta, es una enfermedad que viene de repente, Miguel. Wow, sí. Esas enfermedades provocadas por los demonios vienen de repente que tú te las esperabas. Van enfermo. Y tú te fijas que... Y los medicamentos no funcionan. Y tú te fijas que cuando son provocadas por los demonios, la cosa como que se altera más. Tú ves al que sufre y padece de tu enfermedad normal, pero tú empiezas a recibirla de una manera tan contundente que es como si te fuera a morir al instante. Sí, porque que el demonio pone el asunto al doble, al triple de lo que tú sientes. Entonces tenemos una parte, Miguel, tenemos una parte que hay enfermedades que pueden venir. Este es el primer punto. Hay enfermedades que pueden venir por asunto de pecados que nosotros hayamos cometido, en los cuales somos residentes. Y los demonios toman esa legalidad y pueden provocar una enfermedad. Esa es la primera. El segundo punto, Miguel, es la manera en que nos alimentamos. La manera en que nos alimentamos puede provocar enfermedades, de las cuales luego, por la manera de tú manejarte y comer, eso puede traer también abrirse un espacio a que demonios también entren y alteren más la enfermedad que tú tienes. Wow. Que aquí es donde nosotros vemos que muchas veces se saca el demonio, pero la enfermedad se queda. Se queda porque fue una enfermedad que no fue producida por los demonios, sino que fue una enfermedad, Miguel, que fue producida por tu mala alimentación.
que hay en ese plano no entra Dios porque eso es voluntad tuya. Ahora, cuando la enfermedad es provocada por el demonio, saliendo el demonio se va la enfermedad. Wow, Dios. Tú estás escuchando bien. Wow, Tú escuchaste bien. tremendo. Pero hay veces que la enfermedad, estoy dando varios puntos, hay veces que la enfermedad es provocada por el demonio. Se saca el demonio y la enfermedad queda. ¿Sabe por qué, Miguel? Muchas veces queda la enfermedad. Porque el mismo Dios lo permite. Porque le está dando una lesión a esa persona. Wow. Para que esa persona aprenda. Como me sucedía, apóstol. Así mismo. ¿Qué? Y luego la sanidad se va efectuando al paso con los medicamentos que se va tomando del médico. Me acuerdo que en esa ocasión Dios le ponía a decirme una palabra y esa palabra, Yo siempre decía esa a él, palabra en ese proceso. yo siempre le decía a él, Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La gente cree que Dios es un relajo. Mira, lo más fuerte, usted cae en la mano de Dios. Usted haciendo lo que le da la gana y usted cae en la mano de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabe por qué? En la mano del diablo, Dios te saca. Pero si tú estás en la mano de Dios, ¿quién te saca? Pero si tú estás en la mano de Dios, ¿quién te saca de ahí? Wow, Dios mío. Solamente te saca. ¿Tú sabes qué te saca, Miguel? Tú empezando a dar testimonio, tú empezando a demostrarle a Dios, no al mundo, no, a Dios, de que realmente tú estás cambiando y tú vas a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó conmigo, apóstol? ¿Me entiendes? Cuando Dios me martillaba con esa palabra, horrenda cosa, eso me daba en el corazón, en el alma. Pero claro, Y me acuerdo que usted me decía, Miguel, tú tienes que mostrarle a Dios ahora. Y cuando yo empecé a mostrarle a Dios, que entré en esa obediencia, que entré en esa consagración, en esa integridad, que Dios vio mi corazón, Dios vio mi cambio. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Es mejor caer en manos del diablo y no caer en manos de Dios. ¿Por qué no caer en manos de Dios? Porque cuando yo caí en manos de Dios, ese tormento, esa tortura no se me iba, apóstol, yo así malo como muriendo. porque oigan qué pasa, en manos del diablo, Dios te saca. Pero tú en manos de Dios, por pecado que tú estás cometiendo. Es cuando Él quiere. Cuando Él quiera. Yo le he orado a gente, a Él mismo de yo. Y hubo un demonio que me dijo, no, yo estoy aquí por tu amo, por tu jefe, hablándome de Dios. Es decir, el demonio me decía que estaba viniendo. Yo me voy de aquí cuando Dios me diga. Y dijo, todavía no es mi tiempo. Es su jefe que me tiene aquí. Es decir, todavía, decía el demonio, no es mi tiempo de yo irme. Porque yo estoy aquí en un trabajo. Eso es fuerte, eso. Se ve algo como que uno dice, wow, pero esto que ustedes están diciendo es contradictorio. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted cae en la mano de Dios. Y para usted salir de ahí, eso tiene que ser que usted demuestre, porque Dios sopesa los corazones. Usted puede hacerle creer a la gente una cosa, pero a Dios no, porque Dios conoce todo. Y si tú estás viviendo un proceso y el proceso te lo está permitiendo Dios, hasta que tú no le pases ese proceso con 100, tú vas a seguir en la misma situación. Entonces ahí no vale que yo ore por ti. Ahí no vale que fulano ore por ti. Ahí vale que tú demuestres que realmente tú estás en cambio. Y que está caminando de la manera correcta que Dios quiere que tú camines. Exactamente. Ahora bien, hay otro tipo de enfermedades que son enfermedades generacionales, Miguel. Aquí vamos a la otra parte. Enfermedades generacionales. Wow. Esto es algo fuerte. Entonces, las enfermedades generacionales. Esas enfermedades generacionales, siempre hay demonios que están operando a través de esas enfermedades generacionales.
mi papá murió de cáncer. Yo también voy a morir de cáncer. No, usted no puede aceptar eso. Entonces, ya usted está en los caminos de Dios. Papá, mamá murieron de cáncer, murieron de la próstata, murieron de tal cosa, que es generacional. Y que le están dando a ellos los indicios de lo que se puede efectuar en cierta edad, que ellos dicen, wow, pero me está dando el indicio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Estas enfermedades generacionales, usted no puede aceptar eso en su vida. Pero ¿cómo es? Usted no la va a aceptar cuando ya tiene la enfermedad. Cuando ya usted tiene la enfermedad, ahora que usted dice, yo no acepto esa enfermedad. Es que si usted sabe, y voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Mi abuelo murió de la próstata. Yo inmediatamente dije, yo no acepto eso en mi vida. Y yo renuncié a el cáncer de próstata. Y yo recuerdo que cuando yo renuncié al cáncer de próstata, yo hasta un grito tiré. ¡Wow! Wow, es decir que recibió algo ahí Me de soltó liberación. algo, sí, algo me soltó. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted viene de una familia que hay una enfermedad que viene de generación en generación y todavía la enfermedad usted no la tiene, no espere tener la enfermedad, porque el problema es que usted espera tener la enfermedad para luego guerrear. Y al contrario, antes de usted tener la enfermedad, es que debe de hacer una guerra espiritual donde usted se autolibere diciendo, yo no acepto en el nombre de Jesús ese cáncer generacional de mama, de lo que sea. Sal de mi vida. Pero ¿qué pasa? Pero a la vez usted también tiene que entrar en la parte física, Miguel. ¿Cuál es la parte física? Usted ve cómo su familia se alimentaba y cambiar el hábito alimenticio. Yo tenía un caso de un muchacho que toda su familia tenía gastritis. Yo oré por él. Sacamos el espíritu de gastritis, pero le dije a él, ahora cambia la manera de alimentarte. No te alimentes como ellos se alimentan. Porque cuando las enfermedades son generacionales, usted para combatirla debe de romper en oración de liberación, pero debe de cambiar la manera de alimentarte. A ellos se alimentaban de X manera, yo me voy a alimentar de otra manera. Porque también esas enfermedades son provocadas también por la manera de cómo se alimentan, qué tipo de cosas ellos están comiendo. Y es decir, apóstol, que esas enfermedades generacionales, tú vienes con ese chi desde el ámbito espiritual. Desde el ámbito espiritual, pero también en lo físico, esa familia tiene una manera de comer. Que podríamos decir, cuando aquellos discípulos se le acercaron a Jesús, ¿quién pecó de él o su padre para que él haya nacido ciego? Es decir, que estaban hablando de un ámbito espiritual para que él haya, pongámosle énfasis a este punto, para que él haya nacido ciego. Es decir, es un asunto que vino como desde el plano espiritual. Ajá, algo como que vino con ese problema del ámbito espiritual. Entonces, amados, es decir, usted también tiene que cambiar la manera de usted alimentarse. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de su familia no se desayunaban, esa era la costumbre. No, aquí no nos desayunamos. Y todos sufrían de gastritis. Que no nos yo bueno, mira, tú tienes, al menos que no sea que tú vayas a hacer un ayuno, tú debes de desayunarte. Él empezó, oramos por él, sacamos el espíritu generacional. Él se desayunaba, pero cuando iba a hacer ayuno, ahí no lo hacía. El muchacho no ha sufrido de eso de gastritis. Es decir, que rompió con el hábito, con la maldición. Exactamente, porque usted, por ejemplo, un ejemplo,
La maldición generacional es que mi familia todos sufren de colesterol alto. Entonces, si todos sufren generacionalmente de colesterol alto, hay que orar por ese espíritu generacional. Pero también tú debes de empezar a cuidarte. No estés comiendo grasa como un loco. Usa grasas naturales, grasas saludables, como aceite de coco, aceite de palma. Y así sucesivamente. Con aceites que no te suban el colesterol. Saber que tú vas a comer. Y tú verás que tú no vas a ser igual que tu familia. ¿Por qué? Porque cambiaste el hábito, pero también rompiste con ese demonio que tomó legalidad con esa familia. Wow. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día, que a veces nosotros nos enfermamos. Y tú ves que la gente, no, que esto es espiritual, que esto es espiritual. No, a veces no es espiritual. Fue su manera de usted alimentarse. Fue también pecado de los cuales tú te hiciste residente, que abrió puertas y demonios entraron. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y saber que si tú estás enfermo y a ti se te ora, puede salir el demonio, pero eso no garantiza que tú seas sano. Lo que ahí va a suceder es que tú te vas a sentir mucho mejor, donde los medicamentos te van a empezar a funcionar. Y no va a sentir esos ataques, ministro, apóstol. Y ya no va a tener la parte quizás de un ataque espiritual. Porque a veces usted que está enfermo y el que está también orando, si no tienen este conocimiento, se frustran. Wow, pero a mí me oran, yo creo en Dios. ¿Y por qué yo no estoy sano? Hermano, de algo nosotros vamos a morir un día. Claro. Es que todos nos vamos a enfermar y todos no seremos sanados. De algo vamos a morir. Que por eso era apóstol el tema de que veía mucho en las redes de que, ay, que mira cómo que murió el apóstol de Tibi Joshua, que murió este hombre de Dios, mira de qué manera. Es que de algo hay que morir. Es que de algo uno va a tener que morir. De algo, cuando el propósito terminó, usted va a morir de algo. Ay, pero me oran y se manifestó un demonio y salió y yo sigo así. ¿Y por qué yo sigo así? ¿Y por qué yo sigo así? Y me oran y el demonio salió. Salió el demonio, pero la enfermedad quedó. Ahora tú te vas a poner en manos de los médicos ahora. Para que los médicos entonces sigan el caso tuyo, pero ya tú no tienes el demonio. Ahora los medicamentos van a empezar a funcionar, tú te vas a sentir mejor y puede hacer también que hasta te sane. Que es lo que las personas no entienden, que hay dos planos. Hay un plano que es el espiritual. Por ejemplo, el cuerpo. El alma, la sanidad del alma, que es lo que hace una persona que ministra liberación. Te liberta del alma. Pero, y el cuerpo, muchas veces Dios hace la sanidad del cuerpo, pero muchas veces el cuerpo depende de ciertas sustancias, de ciertas vitaminas que necesita el cuerpo para que se pueda recuperar. Porque fue un golpe espiritual muy fuerte y necesita el cuerpo recuperar la vitalidad. Miguel, yo duré como un año para yo recuperarme de ese golpe espiritual. Por eso había un rabino que decía que si el cuerpo está enfermo, el alma tiene una pequeña aventura. El alma tiene un pequeño agujero. ¿Por qué ese rabino decía eso? Porque si usted tiene el cuerpo enfermo, ¿cómo usted va a fluir en lo espiritual? Por eso es que la Biblia habla que debemos de cuidar el templo, que el que destruye el templo, Dios no va a destruir a él. Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos en nuestra salud. Y eso me gusta a mí de los adventistas. Los adventistas se cuidan, no comen a lo loco. Y nosotros los evangélicos y muchos cristianos comemos a lo loco. No nos cuidamos.
Y se nos olvida también que la glotonería es pecado. Ya usted comió y le brindan otro plato y otro plato se lo come. Eso también abre puertas a los demonios. Es verdad. La glotonería. Si ya usted comió, ahora usted llega a mi casa y porque usted ve que la comida que yo estoy haciendo en mi casa está riquísima, que se ve bien, usted se va entonces a comer otro plato. Usted está en glotonería. Ya usted sintiéndose tan satisfecho ya. Porque ya tú estás satisfecho, ¿por qué te va a comer otro plato de comida? ¿Sabe qué provoca? Ahí le abre puerta también a demonios que entren, porque la glotonería también es pecado. Y le abren puerta a un espíritu que suele mucho estar en los cuerpos, que se llama gula. Gula. Que ese de que ve gente así, personas así y come, que pueden estar satisfechos y comen, entonces es un portal para ellos entrar y ponerlo a comer más. Sí, porque nosotros, Miguel, hablamos de pecado de fornicación, adulterio, pero en la iglesia hay mucha gente que tiene el demonio de gula. ¿Por qué entonces el demonio de gula? Porque ellos, estando satisfechos ya, ellos siguen comiendo más. Entonces usted tiene problemas. Entonces usted ahí le abre puerta a que demonios entren. Y esos demonios cuando entran también provocan enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí entra ansiedad. Entra un demonio que hace que tú quieras comer mucho dulce. Porque todo el objetivo es enfermarte. Wow. Y todos esos casos yo los he tenido. Entonces, por eso es que nosotros tenemos también que aprender a cuidarnos. Porque usted no puede creer que ya usted tiene una enfermedad a un demonio. Pero esa enfermedad te la provocaste tú por la manera de tu alimentarte. Pastor, que tengo tal enfermedad. Pero no va a morar por sanidad. Y va a morarte, ok. Pero usted no puede creer ahora que se le oró por esa enfermedad. Sale ese demonio. Y porque usted no está sano, fue que Dios no usó ese hombre de Dios. O usted empiece a pensar de que Dios usted no lo ama porque no lo sanó. Usted no puede creer así. Recuerde que también está la ciencia. Y si ya se lloró y se sacaron los demonios y usted sigue enfermo, entonces siga en manos de los médicos. Y también es un resultado de nosotros mismos por no cuidarnos. Después que a mí me pasó ese suceso, yo me cuido mucho. Incluso yo hasta cambié el azúcar. Yo no voy a seguir con ese azúcar, no. A mi esposa la entré yo en el orden mío. Le digo, mira, mi amor, es esto que tú vas a comer. De lo que yo come que tú vas a comer. Porque esa fue la mujer que Dios me dio a mí. Y tiene que cuidarla. Y tengo que cuidarla. Y ya nosotros ya estamos en la línea de los 40, ya yo tengo 40 y pico de años. Entonces ya yo no puedo pensar que yo soy el hombre cuando tenía 20 años, que a las 10 de la noche, 12 de la noche me comí un plato de arroz así. Y como yo a las 10 de la noche, 12 de la noche, me como un plato de arroz así. Ya yo a las 7 de la noche, yo tengo ya que cenar. Ya yo a las 7 de la noche ceno.